vamos a conocernos un poquito mejor, Zita. Contame un poquito de tu vida, dónde vivís, en qué país, en qué ciudad, y contanos algo lindo de tu ciudad. Mira, yo después de 20 años volví a vivir aquí en mi ciudad, que es una ciudad pequeña al sur de Santiago, de la capital. ¿Cómo Entonces se yo me llama? había Rengo. Tal vez en Argentina va a sonar gracioso, pero se llama Rengo. Rengo. Y contanos cómo es, más o menos, describirnos, si la tuvieras que vender, ¿qué dirías? Rengo es una ciudad que tiene, y nos cuentas, para ir a visitarla. Ah, mira, Rengo es una ciudad que tiene mucho paisaje de campo, tiene ríos, cerros, tiene buena fruta. Es una ciudad como de 60.000 habitantes, ¿ya? Sí, 60.000 habitantes. Estudiaste ahí, luego te fuiste a estudiar En la a Universidad de Santiago. Santiago. Sí, acá yo hice mi enseñanza básica, que es kinder, comienza con kinder, que a los 5 años, después hasta los 13, después la media, que es como la edad de adolescente, y que termina a los 18, y después me fui a Santiago a vivir allá para estudiar en la universidad. Entonces estudié, empecé a trabajar, viajé también, eh, y después de ese tiempo ya volví a vivir acá. ¿Qué hacías? ¿Qué ocupabas tu tiempo? Contanos como para conocerte un poquito más antes de todo la situación. ¿Qué estudiaste, Cita? A ver, estudié ingeniería en alimentos, entonces yo Sí. me enfoqué en la área de calidad. Ajá. Entonces, por eso yo postulé a una beca y fui a estudiar a Japón la filosofía japonesa de la calidad. Es que la calidad puede ser aplicado en industria de los alimentos, Sí. en muchas áreas, en las áreas de gestión. Es esa filosofía de la mejora continua, que es de Japón. Mira. Bueno, y terminaste tu beca y te regresaste a Chile. Sí, pero yo para haber estudiado, yo en ese tiempo estaba trabajando en una certificadora de calidad, una multinacional, y la empresa no me dio el permiso. Entonces yo dije, bueno, entonces yo renuncio. Y era un curso de 1 mes y medio en Tokio. Entonces dije, Sí. bueno, entonces yo renuncio y me fui. Y cuando regresé a Chile, postulé a un programa de emprendimientos que uno tiene, ese programa era para mujeres. Entonces yo tenía la idea y yo me ganaba unos fondos para validar esa idea. Y eso estaba haciendo cuando me ocurrió el accidente. Entonces, en el programa de Startup Chile, la mayoría son extranjeros, sí, de India, de Latinoamérica. Entonces, Bueno, una comunidad muy bonita. ajá. Gloria, contanos un poquito cómo era, ponete un poquito hacia la cámara, ¿cómo describirías a Cita en ese Cita. momento? ¿Cómo era antes de la CB? Sí, 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 claro. Mira, bueno, ella era una persona muy, muy creativa, le gustaba mucho, mucho viajar, la prueba está que viajó a varios países, ¿ya? La verdad es que vivía viajando, ¿ah? Ah, Pero o sea, por sus estudios, ¿ya? Pero Por le gustaba estudios fue. salir, era activa, enérgica, curiosa. Contanos. Claro, bueno, ella, como te digo, partió a estudiar, bueno, le gustaba el inglés, por un motivo por el cual eso le abrió mucho, digamos, campo, le abrió el mundo. ¿Por qué? Se fue a India primero a hacer un curso todo en inglés, después a Dubái,
Ah, Después, sí. ¿cómo se llama el otro país? Es que viajaste tanto, Así que Tailandia. era viajante, viajante. No, la cita es una persona que le encantaba viajar. Pero todavía me Sí. gusta. Bueno, obvio que todavía le gusta, solamente que ahora está en stand-by Ahora mientras se vamos a hablar recupera. ahora vamos a hablar de eso. Así que bueno, y le gustaba estudiar. Mucho, mucho, hacer Cita, ¿te cursos. gustaba la literatura común y corriente? ¿Te gustaba leer filosofía? ¿Cuál era tu lectura preferida? No tenía tanta lectura preferida. Sí me gustaba, a ver, ir mucho a, por ejemplo, obras de teatro, mucho espectáculo también. El teatro me gustaba Ajá. también. En mi adolescencia yo escribí obras de teatro también. Eh, ¿La presentaste? ¿La dirigiste, la digamos? música también, yo Escribiste. estudié, tomé clases de piano en mi adolescencia y ahí gasté mucho tiempo en el piano. Estudiaste también. Así que la parte artística y la parte del estudio te llenaban el tiempo completo. Me parece fabuloso. Pero me contaste también que en el último tiempo te metiste en un negocio de Airbnb. Sí, estuve un tiempo, unos años, como anfitriona de Airbnb, que yo disfrutaba Ajá. mucho, como, como yo era, había sido viajera, entonces entendía esa mirada del viajero, que es lo que quería explorar ahí en una nueva ciudad o un nuevo país. Y estabas trabajando bien, ya estabas estabilizada en tu trabajo, estabas contenta trabajando en ese tu negocio. No, ese era un emprendimiento que tenía y que me ayudaba ahí para En forma a paralela. gastar, cubrir gastos porque el costo de vida en Santiago es alto, entonces yo cubría bastante con eso. Pero también yo estaba trabajando en la empresa donde renuncié. Ahí era un trabajo de oficina clásico. Hacía las dos Ah, cosas, hacía las sí. dos cosas. Sí, sí, entonces yo llamaba mucho la atención en la oficina, así como en la cita, así. Bueno, Que hasta que llegamos a ese día que lo cambia todo, a ese día bisagra, a ese día complejo. ese día yo, Contanos qué pasó ese día para que todos nos podamos entrar en vos y saber qué pasó ese día. a las 7 de la mañana, mi huésped, Amir, de Canadá, escucha ruidos y sale de su habitación y, y ve vasos quebrados, libros tirados, y me encuentra a mí, así sosteniéndome la cabeza y así como un poco desorientada. Y Amir me mira y se da cuenta que yo tengo de aquí parálisis. Y sabe en ese momento que yo estaba teniendo una ACV. Entonces me hace esta pregunta, me dice, Cita, ¿qué número es este? Y yo no le respondo. Entonces ahí él baja a las personas de administración del edificio, él va con su teléfono, con el traductor, porque como no hablaba español, entonces esta persona de administración sube al departamento y él ahí, este chico me había puesto en el sofá, me había tapado y, y de ahí, y él llama, este señor, llama a la ambulancia. Te llevaron al hospital y en el hospital, ¿qué te hicieron, Cita? Tuve convulsiones. Ajá. Tuve convulsiones, entonces un neurólogo que vio mi epicrisis la lee y dice que bueno que tuviste convulsiones porque es rápido de saber entonces de lo que estaba pasando conmigo. Ajá.
¿Y posteriormente? Pasado las 24 horas, parece que 24 horas después me hacen la cráneo. En la noche, A las 10 de la noche, esa misma noche. pusieron anticoagulante inmediatamente. Ah, sí, me Bueno, trataron te dieron tratamiento y ¿qué pasó, Cita? Después, ¿cómo saliste después de ese tratamiento? no fue suficiente, no me hizo mucho efecto, digamos. El anticoagulante no te hizo efecto. Le pusieron heparina, no le hizo efecto. Me pusieron heparino, Y ahí empecé a empeorar. y empecé ¿Cómo a quedaste? empeorar, ¿Sí? y empecé a empeorar. Aunque me Contame haya, qué pasó después. sí, empecé a empeorar, a pesar de que me pusieron el anticoagulante, Ajá. toma la decisión, la neurocirujana, de hacer la craniotomía descompresiva. Te operaron. Y después de que te operaron, ¿cómo quedaste? Esa misma noche. Ay, quedaste durmiendo un mes, no supiste nada. Entonces fue inducido. Sí. Te indujeron el coma por 48 horas. ¿Cuánto? Ahora te voy a hacer sacar a tu hermana ahí en cámara para que me hable. Cita, y después de que te recuperaste del coma, ¿cómo quedaste, Cita? Ella no movía nada. No se movía. ¿Ya? Entonces el médico dijo, obvio que nos dijeron que ella iba a morir irremediablemente. Eso Ajá. nos decía, eso era, dijo, el médico me dijo, mire, para que usted entienda, su hija, porque yo le dije, doctor, ¿qué posibilidades de vida tiene mi hija? Me dijo, casi nula. Me dijo, es muy difícil, para que usted entienda, me dijo, el cerebro de su hija se está deshaciendo. Así Ajá. que posibilidades de vida, le puedo decir que nula. Eso era lo que nos decían los médicos. Entonces dice, y ese movimiento, porque lógico que ella no se movía, y ese movimiento, dice, porque yo dije, pero vi mover así, como que movió la parte derecha, como que mueve así, y dijo, y ese movimiento es malo, dijo, es involuntario. La operaron, Gloria, y ella recuperó la conciencia al mes y medio, más o menos. Mira, al mes comienza recién a mover así un poquito, como que quería abrir los ojos, al mes. Ajá. ¿Y Sí. después? Después No, comienza... acá hay que hacer una cosa que es muy importante, porque también hay algún comentario. Los médicos, cuando operan y están atendiendo a un paciente en esta situación muy difícil, están intentando arrancarle de las manos a un mal pronóstico. Entonces, uno, aparte de que las cosas están muy mal, entonces los médicos yo creo que actuaron muy bien, están actuando adecuadamente, y si no, no tuviéramos a Cita en el momento de ahí, acá donde está, porque más allá de cualquier situación, el trabajo médico es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y Cita salió después de ese mes en coma, porque lo que a Cita la agrava es el proceso de haber tenido una lesión cerebral producto de un trastorno vascular, y que hace un hematoma o un sangrado. Entonces complica la cosa, y por eso se le dice siempre que las personas tienen una fuerza muy importante para poder responder de manera diferente a las agresiones cerebrales. Entonces ahí estaba Cita, ella, y por eso hablo de su situación pasada, porque eso da el indicio de que era una mujer fuerte, capaz, y estaba luchando en ese momento contra esta enfermedad que es tan dura, tan difícil. Entonces, por eso quería ver que al mes ella ya empieza a tener una respuesta diferente, a pesar de que el pronóstico era malo. ¿Es así, No, Gloria? Mira, el pronóstico fue pésimo, pero por eso yo te dije que, por ejemplo, una persona muy importante fue mi otra hija, que está aquí, enseguida te va a comentar ella. Ahora hablamos, porque la importancia de eso es grande. ¿Y tú, Gloria, Mira, qué sentías en ese momento como madre? mira,
lógico que uno como mamá presiente, yo comienzo a presentir y entonces despierto y dije, yo, ¿qué pasa con mi hija? Y era una ansia de comunicarme, no podía comunicar desde el día anterior, no podía comunicarme, nada, nada. Entonces le llamo a mi hija yo y les coloqué un WhatsApp y le dije yo a Madeleine, que es la hija menor, le dije yo, hija, si te logras comunicar con Citita, le dije yo, por favor, dime que estoy preocupada, porque no hay comunicación. Entonces, fíjate que cuando yo hablo con Madeleine, Madeleine me dice, yo voy camino a Santiago, mi hija estaba en Rancagua, una ciudad que queda cercana a Santiago. Entonces ella me dice, yo voy camino porque a Cita algo le pasó. Obvio que no me dijo ella lo que había pasado, pero ella ya sabía, por el estudio de ella misma, sabía porque se había comunicado, después ella te contará esa otra parte, se había comunicado con las personas que la estaban atendiendo. Entonces ella, Madeleine, se dio cuenta inmediatamente que mi hija estaba sufriendo una ACV, pero no me dice. Entonces Gloria, cuando tú después ves a tu hija al mes, ya después, porque me imagino que verla en coma, intubada, en terapia intensiva, para ti debe haber sido muy duro, ¿no? Oye, eso fue lo más terrible de la vida. ¿Sabe qué? Yo creo que para una madre lo más terrible es ver que su hijo, y los otros, imagínate que me decían que no había vuelta, ¿ves? Ver que mi primogénita se estaba yendo. No, fue algo demasiado doloroso. Ajá. ¿Cómo supera, cómo una madre lo resiste? Mira, nosotros somos muy creyentes en Dios. Yo lo primero que hice cuando me dan este diagnóstico y que mi hija era imposible, humanamente era imposible que viviera, yo pido oración. Y yo obvio que le clamo a Dios con toda mi alma, que incluso a los médicos les dije yo, el diagnóstico de usted está bien, perfecto, o sea, ellos saben lo que hacen, ustedes como médicos saben muy bien, estudiaron para eso, pero le dije yo, pero yo sigo esperando el diagnóstico del médico de médicos del cielo. Entonces yo te diré que había mucha gente, pero mucha gente pidiendo por ella, de todas las religiones te diré, de todas las religiones, porque ¿sabes qué? Se llenó el Face, me llamaban, me decía que estaban rogando por mi hija de diferentes partes del mundo, porque ella que no ha recorrido tanto, de diferentes países se comunicaban, ¿ves? Así que... O sea que tenemos una situación que es real ante un ataque cerebrovascular, la angustia de la familia, de las hermanas, tú como madre, bastante intenso. Y el mes que duró en terapia intensiva, todos los días la estabas acompañando, ibas, la visitabas. Nosotros pasábamos, mira, por eso aquí te digo yo fue clave porque mi hija menor, como es kinesióloga, inmediatamente comenzó con terapia. Incluso le decían ahí, ¿pero para qué? Si ella va a morir. Bueno, que muera, pero no va a morir rígida, nada. Entonces ella le hizo terapia desde el día 1. Empezó inmediatamente, dio permiso al hospital y la dejaron entrar. Entonces ella le empezó a hacer terapia y terapia todo el tiempo, o sea, no paró la terapia, bueno, aunque estaba inconsciente. Y decime, Gloria, al mes que se recupera Cita, que sale del coma y que empieza ya a tener más contacto con la realidad. Cita, ¿vos cómo te sentías? ¿Alcanzás a acordarte algo de cuando te recuperaste, cuando saliste del coma? No, del coma no sé nada. Incluso cuando comencé a recibir visitas, no me acuerdo de todas las visitas. No te acuerdas de nada de eso, no te acuerdas de tu trabajo inicial en terapia intensiva, nada. No me acuerdo mucho de las visitas. Ajá. Incluso me celebraron un cumpleaños. Hasta el cumpleaños le celebramos allá. Que yo tuve otra sala, tengo la foto solamente, pero yo no... Y me decía
me decía una señora que estuvo ahí, me dijo, y tú hablabas con todos, y nosotros estábamos sorprendidos, y yo no me acuerdo. Pero ella no recuerda Fíjate lo nada. interesante para todos, cómo estos procesos de accidente cerebrovascular y todo lo que ocurre en terapia intensiva es como un paréntesis en la vida de la mayoría de las personas, y no le ocurre solamente a Zita, sino a muchos pacientes que sufren ataque cerebrovascular y que han pasado por esta situación tan intensa. Tienen un trastorno, a veces no del episodio en sí, del momento en que se dio, porque eso lo describe Zita, pero a algunos se les olvida momentos antes desde el momento mismo empieza el dolor de cabeza hasta mucho tiempo después de haber iniciado la rehabilitación. O sea que hay un proceso de amnesia que es más o menos frecuente, y Zita nos lo está diciendo. Zita, ¿cuándo empiezas tú a tener recuerdos? Empiezas a guardar recuerdos en tu memoria de lo que haces. Cuando... mi mamá se acordó de un episodio. Hay un episodio que recuerdo que yo quería tocar piano en el hospital. Quería tocar piano y le digo a mi mamá. Entonces me dice, pero mírate las manos, estás toda conectada por y yo le dije a mi mamá, sácame tú las cosas para yo poder tocar piano. Ajá. Bueno, tú regresas a un centro, vas a un centro de rehabilitación, ¿no, Zita? Posteriormente. Ahí está mal. No, no. ¿A dónde vas, Zita? No. Después. No. Nosotros fuimos a visitar la clínica, una clínica de rehabilitación neurológica, pero mi hija, que sabía de eso, no le gustó, porque dijo, aquí Zita se va a enfermar más, porque había muchos pacientes, entonces no era en forma individual, ¿viste? O sea, la atención era no tan, digamos, cercana. No tan personalizada. Entonces, ¿sabes qué? Mi hija dice, vamos a instalar un gimnasio en el departamento. Se sacaron los muebles y ella manda a hacer una camilla neurológica, máquina, y todo lo llevó al departamento, y los terapeutas al departamento una vez que la dieron de alta, porque la dieron de alta asistida. Entonces, la dieron de alta, digamos, al mes y medio, pero con alta asistida, porque y ahí es donde mi hija comienza, bueno, mi hija estaba ya trabajando, mi hija menor estaba trabajando con ella, que fueron a ver. Sí, ella está aquí. Pásamela, Gloria, a ver qué me dice. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Y me dicen Madi. Bueno, María es el motor, el corazoncito, la respuesta a esa necesidad que tuvo Zita, y siempre en la mayoría de las familias existe esa persona que se convierte como el ángel guardián, pero más allá de brindarle el cariño, en serle efectiva y en hacerle exigencia, y tienes que hacer esto y hacer lo otro, porque si no, se vuelve medio perezosa, ¿no? Mira, cuando yo tuve la noticia del ACV, me dan los signos, me comunico con el chico de la ambulancia y le dije, es un ACV. Sí, me dijo, pero se tardaron 45 minutos la ambulancia por el tráfico. Cuando yo llego al hospital, hablo con el neurólogo y yo estaba con la esperanza de que quedara periodo de ventana, y fue como el periodo de ventana ya pasó. Yo siento que ahí ya me desmoroné porque ya sabía lo que se venía, y cada día yo la veía empeorar, escondía, la verdad no deberíamos hacer esto. Porque yo me metía al hospital, me metía a la mala. Ya me imagino
Ya me imagino a esa persona que trabaja en salud metida de lleno como para saber. Déjame que le aclare a las personas, porque dijiste un término muy interesante, que es ventana terapéutica. Esta ventana terapéutica es el tiempo que transcurre entre el momento en que se produce el ataque cerebrovascular y el tiempo límite máximo para dar una medicación fibrinolítica para desobstruir un coágulo o un trombo. Esto es dentro de un ataque cerebrovascular, son 3 horas y media. Seguramente acá, porque la patología de Zita fue una trombosis venosa, ¿no? Sí, Eh, Se taparon todos los senos venosos. Y entonces el tratamiento para esto en ese momento era la anticoagulación, con un riesgo, y es que la anticoagulación tiene el riesgo de transformar en hemorragia un infarto. Ya Entonces, estábamos. pero ese es el riesgo de no hacer nada, se hubiera trombosado y hubiera sido catastrófico. Y si se da la medicación y sangra un poquito, está bien, sangra un poquito, pero se logra mejorar la circulación venosa, con lo cual es una gran ayuda para el tratamiento y para la mejoría, ¿no? Ya había una transformación hemorrágica en el momento de que se le empieza a ponerle heparina. Yo le decía, doctor, entonces lo que yo hacía, primero iba a la hora de visita y me metía a la mala porque usaba mi credencial de la clínica donde yo trabajo, la daba vuelta porque era parecida. Me compré unos uniformes que venden en frente y me vestía como funcionaria. Deberíamos contar eso. Después cita, y es un episodio muy interesante porque después de la asistencia médica, que estuvo en una buena atención, le dieron el tratamiento que correspondía, con el riesgo que corresponde, es decir, podía sangrar, como no, y después hubo la evacuación quirúrgica, le hicieron la canectomía decompresiva, queda con secuela. ¿Cómo sale Cita de esa situación a la casa? ¿Con qué cuadro neurológico? Mira, los primeros días se vivieron, yo lo veía desde el punto de vista clínico, médico, no había esperanza. Yo sabía que clínicamente no había esperanza, veía cómo empeoraba y yo decía, va quedan 2 días para que se comprima el centro respiratorio y hasta aquí llegamos. Entonces yo decía, bueno, esta realidad es muy dura, aquí hay que vivir el día, porque si yo pienso vivir 2 días más, no puedo, vivo el día. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Me acordaba de mis pasantías por Teletón, yo decía, bueno, si mi hermana va a vivir 2 días, que lo viva bien, que lo viva sin dolor, y si queda 1% de esperanza, me acordé de un congreso, yo no me dedico a neurología, me dedico a otras especialidades, pero me acordé de un congreso en neurología de unos kinesiólogos belgas, y ellos decían que hiciera al paciente todo el día lo mismo. Por ejemplo, si el paciente se levantaba a las 9, entonces yo estaba de sábado a miércoles con cita, así en el hospital, guardia, por lo menos 8 horas. Entonces a la hora que se despertaba la cita a las 9, yo llegaba, la levantaba, le hacía kinemotora, y le ponía su música, llamaba a sus amigos y se los ponía en el celular para estimular los recuerdos, toda la estimulación, como yo me acuerdo que eso había que hacer, eso decían los kines belgas, que había que retomar la rutina lo antes posible. Toma el de la mano. Está respondiendo a una pregunta que hizo Blanquita Cañas, María Blanca Cañas, que pregunta en qué momento se puede reiniciar una terapia de rehabilitación, y lo estás diciendo muy claramente, lo más rápido posible. Bueno, es muy importante para el día de hoy este testimonio de Cita, de la madre, de la hermana, en donde fíjense cómo se movilizan una gran cantidad de elementos en una familia cuando una persona sufre un ataque cerebrovascular, y eso es lo que queremos rescatar, que los procesos de enfermedad cerebrovascular no solamente comprometen a la familia, al enfermo, porque el enfermo lo sufre, pero la familia también padece el ataque cerebrovascular
porque altera una serie de situaciones alrededor del paciente. Madeline tiene a su cargo la parte de la historia linda de Zita, así que vamos a continuar, Madeline, escuchándote en ese momento. Estábamos diciendo que la rehabilitación debe hacerse lo más pronto posible. Contame cómo es ese proceso que tú haces de llegar a transformarle la casa y en qué condiciones llega ella a su casa. Ya, mira, nosotros fuimos primero a un centro, pero en Chile valía 12 millones de pesos chilenos el mes. Y yo veía que conversé con los colegas, es insostenible para un bolsillo. Imagínate que yo ya de trabajar todos los días, porque yo soy independiente, pasé a trabajar 2 días y a dedicarme a mi hermana. Entonces era insostenible y tampoco yo veía mejoría. Entonces yo decía, no tengo dinero, pero lo que tengo doy. Y lo que tengo tenía yo unos ahorros para poner mi propia clínica de piso pélvico y rehabilitación postural global. Entonces dije, bueno, ese dinero lo voy a usar para hacer el gimnasio y tengo muy buenos amigos, colegas. Entonces yo dije, no tengo la especialidad en neuro, sé que no sé que sé lo básico. Y llegó un colega a atenderla los domingos, me enseñaba lo que había que hacer, porque él tenía el ojo clínico, es un kinesiólogo de experiencia, y desde ser colega nos cobraba nada, 30.000 pesos chilenos, como favor, y iba una vez por semana los domingos. Y ahí yo le repetía las terapias que él hacía. Además, tenía una amiga que, aparte de ser fisioterapeuta, ella se dedica a la medicina china. Entonces quedó en tan malas condiciones, el cuerpo tan desgastado, de hecho ella ni siquiera se podía girar y era súper suicida porque uno la dejaba, no sé, 2 minutos y ella se estaba tirando de la cama, así como, no te mates, de nuevo. Sí, porque resulta que cuando se está en esta situación, ¿qué parte de su cuerpo no movía? Ella tenía la cara, la mano y la pierna, no la movía. Tampoco ¿De qué podía lado? hacer, claro, o sea, empezó a moverla, pero no era funcional y no podía traslado así como girarse a la derecha o girarse a la izquierda. ¿De qué lado tenía Entonces, la dificultad para moverse, para mover el izquierdo, cuerpo? izquierdo. El lado izquierdo. Entonces ella comprendía, porque generalmente, a no ser de que uno sea zurdo, cuando la parálisis del lado derecho, la lesión se encuentra en el lado izquierdo del cerebro, y cuando el paralizado es el lado izquierdo, la lesión es en el lado derecho del cerebro. Entonces es cruzada la situación. Entonces ella comprendía, entendía, pero quería moverse y se caía de la cama. O sea, no, ella ni siquiera podía girarse de la cama. Ella no podía girarse, no podía, entonces había que dormir con ella, ducharla, todos los procesos. Y yo me acuerdo que llegaron las cosas, yo tenía una andadera, o sea, tenía una paralela, y ella quería sacarse la foto en la paralela y estar de pie. Y dije, tan cabeza dura mi hermana. Entonces, yo decía, pero se me va a caer. Entonces le pusimos como, la agarramos, le pusimos una arnés porque ella quería la foto en la paralela, ¿no? Entonces yo se la mando al kine que iba a rehabilitarla y dijo, ¿en qué me metí? ¿Cómo se le ocurre parar a una paciente así? Pero y eso es que uno juega mucho en terapia, o sea, escuchar al paciente y también llevarlo a donde uno quiere. Pero fue un trabajo en conjunto. Fue una colega que le hizo moxibustio medicina china para recuperar la energía, porque ella había perdido el sueño. Y con la medicina china ella empezó a recuperar el sueño. Y le empezamos a trabajar y le trabajé el piso pélvico, porque es un área que nadie conoce, porque ahí está la base para caminar y para la postura. Y la cabeza ya no la podía elevar. Entonces empezamos con control de cabeza y yo le hacía terapia, pero que no se diera cuenta. Entonces, bueno, guardamos un poco también. Entonces, no sé, pues, era como en vez de que vas a estar media hora sentada porque eso es parte de la terapia, entonces yo le decía, ¿vamos a comer pizza? Entonces agarraba y hacíamos casi como La vida es bella, ¿no?
Entonces llegamos y íbamos a comer pizza. Tenía como el tensiómetro en la mochila, estábamos comiendo pizza y yo le veía la cara de cuando un paciente ya está fatigado y se puede desmayar. Ok, nos vamos para la casa. Entonces, yo creo que fuimos creando este cuento en silla de ruedas y era como hacer la vida lo más normal posible dentro de la no normalidad y terapia disfrazada. Llegó un punto que yo le dije, hermana, tú en 6 meses vas a caminar. Y bueno, voy a decir un chilenismo y dije, no sé cómo cresta le estoy prometiendo esto, pero lo vamos a hacer. Pero muy bueno, estamos hablando que ella, ¿en qué año fue el accidente? 2018, 14 de febrero. Duró en como un mes y después sale con una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo y ya en Tiene 6 dolor de meses cabeza. ya la tenías caminando. Es que era una rehabilitación de sábado a jueves y éramos varios. Llegó un colega y llegó un colega, entonces yo siempre decía, vamos, la ventana terapéutica, en los 6 meses son el gol, me compraba libros, buscaba paper, y bueno, estaba muy en la obsesión, yo creo, sí, en la obsesión, yo creo que estaba muy en la obsesión del logro y leía, y habían amigos que, tengo muchos amigos yo. Entonces me traducían los papers y me decían, Mae, esto es lo importante, esto es lo importante, esto es lo importante. Y hubo un colega que ocupa la neuroestimulación periférica, que lo hacemos para las cosas traumatológicas. Y le dije, démosle, corramos el riesgo, nervio mediano, no, pero ya veamos las complicaciones, ya, ¿sabéis qué? Démosle. Y llevó su ecógrafo a la casa, conectamos el nervio mediano porque yo decía, esa mano se perdió, la izquierda, yo estaba así, se perdió. Y bueno, Estaba contracturada la mano. fracturadísima, como típico, yo todos los días le sacaba, todos los días eran horas y horas, horas de sacar contractura, pero no. Entonces, Ajá. lo que hicimos fue una neuroestimulación de nervio mediano. Le hicimos un tratamiento experimental, porque estábamos en tratamiento experimental nosotros con el nervio pudendo para las personas para los hombres que no se les para. Y teníamos buen resultado. Entonces, Y entonces le digo a mi amigo, los kines, bueno, yo tengo un grupo de amigos kines mayores y dijimos, el Roberto me dijo nervio mediano, neuroestimulación. Se le hizo una neuroestimulación del nervio mediano y la mano empezó a responder. Y el kine de neuro era un crack, él sabía lo que hacía, él podía ver lo que yo no lograba ver, y así trabajo en conjunto en medicina china, la psicóloga también, fue súper importante, tengo otra amiga psicóloga, y la fue a ver las primeras como 2, 3 meses, la iba a ver todos los sábados. No tengo plata, pero tengo amigos, muchos amigos. mira, es hermosísimo lo que estás contando porque quiero que todos saquemos un poquito de conclusión en este relato que está haciendo Madeleine, que es bellísimo. Primero, es importante ese amor y ese afecto que no desampararon nunca a Cita. La madre seguramente se fue a vivir ahí al departamento con ella para cuidarla, evidentemente. No la debía haber desamparado nunca. Y la hermana empiece a hacerle estimulación a una hora fija todos los días y todos los días le realizaba estimulación. Y no solamente eso, sino que tuvo una cosa muy interesante cuando pide ayuda a amigos y los amigos alternan con ella la terapéutica de rehabilitación, es decir, que se estaba cuidando al cuidador, porque estar con una persona las 24 horas del día es muy complejo. Entonces, ha logrado que también haya una rotación de quienes la estén ayudando a Cita en su rehabilitación. Contame cuánto tiempo lograste que Cita fuera un poquito independiente ya en su caminar. A los 6 meses lo logramos todo. Cita, el terapeuta, a los 6 meses. A los 6 meses y quedó con una desorientación espacial y un tema de atención. Entonces, ahí yo me acuerdo que
que después del caminar hay que sacar la mano, porque primero hay que sacar el caminar, o si no la mano no se va a desbloquear. Eso me lo enseñó Jorge, el kine principal, que lo dejé yo como el kine jefe, porque era el que más sabía de esto. Después, a los 6 meses, yo siento como que tuve mi primer bajón, porque yo estaba en la obsesión de que Cita caminara. Cuando Cita logró caminar, yo me vine para abajo. Y porque mi papá decía, no, va a salir adelante, pero saber era como peor, porque yo sabía que estaba haciendo todo lo que podía, pero que la verdad que no había tanta esperanza, como más que la cara y las ganas de que salga adelante. Y ahí yo empecé a tener el estilo de estrés postraumático, porque yo funcioné y a los 6 meses jodí. Y después me metí a medicina china y la terapeuta de la medicina china me dice, mira, tu historia es muy bonita, no sé, le toqué el corazón apenas me conoció y me dijo, yo te quiero ayudar, quiero que tomes un curso de craneopuntura de Yamamoto. O sea que hicieron una mix de la medicina tradicional y la medicina china, y con esto Cita logra hacer cierta grado de recuperación. Cita tenía trastornos neurocognitivos también, y seguramente algunas cosas que persisten en este momento. La Yamamoto es para los ACV, de hecho yo la aprendí para Cita, y era que ya yo sabía que no había más esperanza, yo dije ya, la mano ya está, esto ya fue, y yo me acuerdo que hice el curso igual, porque entre hacerlo y no hacerlo lo hice, y cuando yo le hago la primera terapia, porque yo me volví terapeuta de Yamamoto, yo me acuerdo que la vi los resultados, y me puse a llorar. Porque yo sabía que... Yo sabía que ya no quedaba más esperanza para que estuviera bien. Y cuando funciona la craniopuntura de Yamamoto, yo así como, es que esto lo tiene que saber el mundo. Entonces empezamos a hacer la craniopuntura de Yamamoto y la pierna agarró fuerza, lo que no nos salía con el kine empezó a salir, y es porque da energía eléctrica justo en la zona. Esa terapia la inventó un anestesista, y es justo para hacer. Entonces ahí ya ella empezó a recuperar la mano, y hasta con dificultad, pero ha vuelto a tocar piano. Eso yo jamás pensé que iba a pasar. Empezó a tocar piano. Sí. Y eso como un año, pero que fuera independiente. Yo me acuerdo que lo que hicimos, justo acá nos llegan los impuestos en abril. Entonces con los impuestos en abril, dije, bueno, Cita se desorienta, que vaya a 2 cuadras, que queda el gimnasio y hay una piscina. Y ahí empezamos a hacer la terapia en piscina. Y ya al mes piscina, empezó a andar bien y conseguimos una oferta, chamullando a todo. Sí, ya me estoy dando cuenta que te fuiste hablando a una cantidad de gente y fuiste consiguiendo todo, porque además tenés una personalidad absolutamente compradora, Madeleine. Bueno, oye. Bueno, ¿qué beneficiada fue Cita? Porque imagínate que con todo esto, pero Cita daba mucho de sí también, ¿no es cierto? Sí, mira, lo que pasa que llegó un punto que yo, como ya conocía a los pacientes, la Cita no se alcanzaba a frustrar al principio, porque cuando se iba a empezar a frustrar, ya avanzaba, salíamos como comillas a carretear, o sea, a salir. Cita caminaba con esfuerzo, pero lo hacía porque ella también tenía esa voluntad férrea, así como vos de ayudarle, ella tenía mucha voluntad de salir adelante, ¿no, Cita? ¿Eh? Sí, es que yo no recuerdo mucho, pero mi mamá, ella me dice que yo le había preguntado si acaso yo iba a estar toda la vida en la silla de ruedas. Obvio que le contesté que no, hija, y la mamá no tenía idea. Entonces me dije, no, pronto vas a dejar esto. Es que lo que pasa que el kine, que es muy bueno varios kines que no son especialistas en neuro y que no tienen la especialidad de él y los años de trayectoria de él, son muy atarantados. Entonces quieren que el paciente camine al mes.
y que va y camina deforme, pero que camine, y bien, caminó. Nosotros nunca nos preocupamos nos preocupamos de que caminara, nos preocupamos de que los movimientos fueran armónicos, demorase lo que se demorase. Ajá. Y eso... Y Cita iba respondiendo a las exigencias que vos les planteabas. Era un juego, más que exigencia era un juego, todo, porque la Cita me cuidó mucho cuando yo era niña, entonces nosotros jugamos mucho, era un juego, hasta yo creo que ya se aburrió, así como ya, como al año y medio, así como ya, y ahí ya empezó, como su frustración, y ya yo solté. Madeleine, y Cita logra, ya vemos que Cita empieza a caminar, Cita mueve los brazos, ya empieza a hablar y ya empieza a tener algo de recuerdos. ¿Cuándo Cita empieza a tener mayor capacidad de comprensión? Cuando salgo de alta del hospital, eso creo yo. O sea, para el recuerdo, la comprensión no se vio tan afectada, pero sí la memoria a corto plazo. Sí. Entonces, el nivel de atención, eso se vio muy afectado. La orientación temporoespacial y la atención, que antes tampoco duraba mucho, debo decir, nosotros tenemos déficit atencional, pero sí la atención era muy corta. Con la cranioplastía, ahí hubo una diferencia notoria. Claro, eso es importante también. Cuando el cerebro está a mucha presión adentro, a fin de que corre riesgo la vida del enfermo, es necesario hacer algo que se llama craniotomía decompresiva, que es sacarle un poquito el hueso como para que el cerebro respire un poquito hacia afuera, tenga menos tensión. Eso se llama craniotomía decompresiva, se saca un pedazo de hueso como para que no haga tanta presión. Y después de pasado el tiempo y que la persona mejora y que se logró salvarle la vida y que logró de esta manera estabilizarlo, entonces hay que reponérselo. Eso se llama, lo que acaba de decir Madeleine, cranioplastía, que es colocarle la tapita nuevamente. Y esto mejora en mucho, porque las presiones cerebrales como que se estabilizan y entonces el paciente tiene, aunque uno no lo pueda evaluar muy bien o la gente no lo entienda muy bien, uno ve que las presiones cerebrales se mejoran y la función del cerebro también empieza a tener sus compensaciones. Y entonces ya Cita empieza y me contaba que empezó a estudiar francés, ¿fue? ¿Cita después? Sí, ahora hace 6 meses terminé un grupo, o sea, pero ahora en pandemia. Pero antes es extraordinario. Sí. Antes de mi ACB, yo estudié idiomas, estudié inglés, estuve un tiempo en chino mandarín también. Bueno, y acá hay una anécdota muy interesante que me contaba Cita antes de hacer esa entrevista, que decía cuando empezó a hablar, no hablaba en español, sino que le hablaba a la mamá en inglés. Cuéntanos, ¿qué pasó eso? Madeleine, ¿te acordás de eso? Contanos. Lo que pasa que Cita le hicieron una traqueotomía. Porque llegaba el doctor y me decía, no se me va a despertar, no sé qué. Entonces, le hicieron la traqueotomía. Entonces ella no hablaba, y cuando por fin le taparon la tráquea para que pudiera hablar, todo el día venían amigos a hablarle en inglés. Yo le ponía así como el teléfono, le llamaba a un amigo así, hola, ¿cómo está? Oye, habla la Cita, ¿despertó? No, háblale. Entonces ella escuchaba inglés. Y de repente yo estaba trabajando ya en otra ciudad, me iba a trabajar a otra ciudad 2 días, y ahí mi mamá empezó a hablar Cita todo en inglés, y mi mamá decía, Cita, pero no te entiendo. No, el problema... La gente no le entendía. Oye, el problema es que, ¿sabes qué? Estaban todos los terapeutas ahí y resulta que ella hablaba puro inglés. Y yo decía, hija, nadie te entiende. Y, ¿sabes? Yo no sé qué pasó ese día, ni un médico hablaba inglés. Ni los médicos, nadie. Entonces ella hablaba y hablaba, hija, por favor, habla español. Obvio que a mí me dio susto, dije yo, y ahora más encima ni siquiera le voy a entender porque yo no hablo inglés. Fíjese qué interesante, porque Cita ahora
ya no solamente no estaba en ese momento tan difícil que la mamá pensaba y todos pensaban que Sita tenía un mal pronóstico, logra salir del coma, la participación de la hermana con ese amor, ese cariño y con esa alegría, que quiero felicitarlas a las tres son bellísimas, hermosísimas y además tienen una calidad humana fabulosa, pero la alegría creo que es un factor importantísimo en medio de semejante tragedia, porque esa risa contagiosa y hermosa de Madeleine es extraordinaria. Lo mismo cuando hablaba. Y cuando hablaba también una de sus características fue precisamente la sonrisa. Hasta lograr que Sita empiece y en este momento sea una persona que es independiente desde el punto de vista de manejo, camina, hace sus cosas, pero además que logra estudiar otro idioma, es decir, con una rehabilitación neurocognitiva también supremamente interesante y que seguramente debe quedar con alguna secuela también evidente, ¿no, Madeleine? Sí, mira, lo que pasa, y es por eso que en el hospital le ofrecían terapia, pero imagínate que yo hubiera empezado la terapia 6 meses después. Otra historia hubiera sido. Entonces, Sita sí quedó con esto con esta secuela de la atención, pero cada vez está mejor. Y la otra secuela que quedó es de la orientación, orientación espacial. Esas dos secuelas. Entonces, por ejemplo, para cocinar es peligroso por el gas, pero ella se compró una olla eléctrica. Entonces, yo creo que lo que más me costó fue soltar. Entonces cuando solté, ella iba a tomar, y eso cuesta porque me decía, no sé, hoy estoy diciendo todo lo ilegal que hago ya. Entonces, en la consulta yo igual atendía cita y hice como una mini consulta en mi casa y llegaban pacientes a atenderse de mi especialidad. Entonces le dijo al colega que fuera a trabajar ahí y que me pagara un porcentaje de lo que hacía. Entonces la cita decía, no, yo estoy sola, pero iba a mi colega a trabajar, entonces decía, bueno, si mi hermana está incendiando la casa, se abre esto de gas, bueno, mi colega la verá y apagará la cosa. Y es difícil esa parte de soltar, porque se va a caer, se puede caer, o puede incendiar la casa, o la pueden atropellar, porque pasa, pero si uno no suelta, nunca va a avanzar. Entonces... Sí, una de las premisas que tenemos en la Fundación ACB Vida, que es que después de la ACB hay vida. Entonces nosotros queremos es estimular a través de todas estas charlas y estos ejemplos de vida maravillosos, y lo que hoy Madeleine tú nos has brindado, y lo que Blanca nos ha brindado, y lo que tú me has brindado, Sita, o nos has brindado a todos nosotros con este testimonio, es hermosísimo, que después de una ACB hay vida. A lo mejor una vida con otras características, pero sigue habiendo vida, y la vida en medio de todo es hermosa y es maravillosa. Y la alegría de ustedes nos lo demuestra. Ahora, ver que Sita ha logrado la independencia de todos de sus movimientos y que además logra estudiar, esto que acaba de decir Madeleine es importantísimo. Pero es muy importante que la familia lo entienda. Es difícil soltarlos porque la familia tiene miedos de que algo pueda llegar a pasarles por ese sentido de protección que se produce, y por un lado el sentido de dependencia por parte del enfermo y el sentido de sobreprotección de parte del cuidador. En ese momento debe haber un equilibrio en donde el enfermo sepa que tiene determinado tipo de limitaciones, pero el cuidador debe saber que existen determinadas fortalezas en el otro para lograr algo que es muy importante, que se llama independencia. Porque Sita, al igual que todos los pacientes con ataque cerebrovascular que pueden hacerlo, deben lograr el máximo de independencia posible, porque en algún momento de la vida van a estar solos y van a tener que ser capaces de defenderse. ¿Ves? Por eso, nosotros promulgamos siempre que los pacientes con ataque cerebrovascular deben lograr la inserción laboral. La inserción laboral. Ese testimonio de Sita en el día de hoy es absolutamente maravilloso y es enriquecedor, pero además la importancia de la familia, que a mí me parece impresionante.
Cita, ¿qué sueños tienes? Me falta recuperar mi independencia financiera. Capacidades tiene. Espectacular, mira lo que me está diciendo, pero maravilloso. Y yo te aseguro, Cita, que con esa hermosa familia que tenés, vas a lograrlo y vas a lograr tu independencia y muy pronto, porque mira lo que han logrado, el afecto, el amor, el cariño, la persistencia, la exigencia y el estudio, porque tu hermana, mira lo hermoso del amor. A mí estas cosas también me movilizan muchísimo, ¿no? Tu hermana estudió lo que no había estudiado por vos, estudió la técnica japonesa por vos, estudió rehabilitación neurocognitiva por eso es amor y un amor profundo y grandísimo. Qué bello mensaje nos has dejado, Madeleine, Cita y Blanca, con respecto a esto. Ahora, a mí me gustaría para finalizar, no sé si quieren agregar un poquito más, pero yo quiero que despedirme, porque ya hemos hablado, mira, una de las entrevistas más largas que he tenido, ¿sí? Quisiera que las tres, cada una me diera un mensaje desde ese punto de vista. Blanca, como madre, ¿qué mensaje le daría a las personas? Madeleine, vos como una hermana y que ha hecho lo que has hecho. Y finalmente le vamos a dejar a Cita que nos dé un mensaje para todos nosotros, ¿sí? Ya, bueno, yo creo que el mensaje más importante que podría dejar es que el amor sana, el amor suelta, el amor deja ser, el amor sana, el amor suelta, el amor deja ser. Eso. Creo que un mensaje para todas las personas que han sufrido, porque unos están en una vereda y otros en otra. Unos sufren, pero toda la familia sufre con ellos. Entonces, lo más importante es que nunca pierdan la esperanza, que tengan fe, porque fíjate, ocurrió algo muy lindo. Mi otra hija, tengo ellas dos y otra hija que tengo en Brasil. Ella es médico. Entonces, ella le pide a Dios, le dice, Señor, le dice, yo amo a mi hermana, la amo mucho, pero si tú la vas a devolver y la vas a devolver completa, déjala. Y si no, llévatela hoy, un día viernes, que ella estaba que habían puesto incluso biombo para que nos despidiéramos. Yo, a propósito, no sabía del biombo que era para despedirse. Eso lo sabían los que trabajan ahí, yo no tenía idea. Mi otra hija sabría, pero yo nada. Yo no tenía idea. Dije yo, oh, qué bueno, más privacidad. No sabía que estaban diciendo los médicos, despídanse. Entonces, ¿sabes? Decirle a los otros que tengan fe, mucha esperanza. Y mi hija ahora sí le dice, Señor, te la llevas hoy o la devuelves completa. Entonces, porque sabes una cosa, es importante. Hay egoísmo, ¿en qué sentido? En que si tú quieres a tu ser querido a como dé lugar, no importa su calidad de vida, pero lo quieres vivo, ese es un egoísmo. Lo digo para la familia, porque todos sufrimos, claro, pero verla a ella y verla que se ha recuperado, entonces, claro, es maravilloso, pero qué triste habría sido dejarles, digamos, pedirle al cielo, déjenla como dé lugar, con una calidad de vida pésimo, no tiene mucho, para mí no tiene mucho sentido, por ella, ¿ya? Entonces, eso, que nunca pierdan la esperanza, que tengan fe, allá arriba hay un médico de médicos que todo lo puede, y me devolvió a mi hija. Yo te puedo decir que yo experimenté a Dios. Yo la vi prácticamente cuando ya estaba yéndose, pero ahora tengo la gran alegría de después de 2 años que estuvimos allá, a todo esto, me fui a la capital a estar ahí con mi hija, tuvimos 2 años allá, y dejamos al marido acá, pobrecito el papá botado, él iba todas las semanas allá a vernos, porque él estaba trabajando,
estuvimos todos unidos como familia. Y esto, pues mira, yo no tengo cómo agradecerle a Dios, infinitas gracias al cielo, que me devolvió a mi primogénita. Eso. Gloria, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy importante hacer una evaluación hasta este momento y decir que, bueno, no hemos determinado exactamente cuál fue la causa por la cual se hizo la trombosis venosa. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, el trabajo de los médicos es muy importante. Cita fue tratada en tiempo y en forma, por cuanto recibió tratamiento a los 45 minutos, se le dio tratamiento, sufrió complicaciones porque hay complicaciones con respecto cuando uno intenta mejorar una situación médica. También se actuó en consecuencia y se logró salvar la vida con la craniotomía compresiva, según lo que ella misma me cuentan, y el accionar médico fue absolutamente bueno. Después teníamos que esperar a que ella reaccionara y su organismo mismo se defendiera ante la agresión que tuvo. Tuvo una situación absolutamente particular y hermosa en la familia, donde hubo mucho amor, hubo una gran fe, una gran esperanza depositada en Dios, pero también hubo un trabajo diario, permanente. Además de poner la fe, no dijeron solamente la fe, sino que hubo rehabilitación, movimientos, ejercicios, insistencia, educación, resiliencia. Hubo muchísimo. Fíjense que la hermana hasta estudió para poder ayudarla, y Cita con mucha fuerza, y la familia asistiéndola. Es decir, hubo un entorno favorable, con mucha energía positiva y con un buen accionar médico que hicieron que en conjunto Cita ahora sea una paciente rehabilitada, y que ya ahora, además de hablar inglés, mandarín, español, bueno, el chileno, y ahora está estudiando francés. ¿Ves? Entonces me parece fabuloso. Cita, dinos qué has sentido en el día de hoy con esto, el que nos hayas contado tu historia, y qué le puedes contar a otras personas. Mira, voy a hacer también publicidad al cortometraje Desde Cero. Es de la fundación, que tan bonito que quedó. Una ilusión de que aún hay tiempo. Ya yo como sobreviviente tengo tiempo porque no me morí. Ya, entonces tengo tiempo. Aún hay tiempo para el que esté vivo, aún es tiempo de tener una vida, un estilo de vida saludable, aún es tiempo de tener buenas relaciones, de hacer amigos, que uno no sabe lo que va a pasar después, que tal vez, como mi hermana, por el cariño que le dio a sus amigos, eso fue retribuido en momentos así de crisis. Entonces el amor es una inversión. Pero qué cierre hermoso, qué hermoso cierre que me has dado para tu entrevista, Cita. La verdad, tengo el corazón así inflamado lo que acabas de decir. El amor es una inversión. Qué inversión, qué inversión, qué millonaria es tu familia, Cita. Madeleine, un encanto haberte conocido. Espero que nos mantengamos en contacto después por otra. En realidad sos una persona muy interesante. Gloria, maravillosa. Ese testimonio de amor que ustedes me han dado es extraordinario. Por ahí alguien replicaba la frase de Madeleine, y ahora yo me quedo con este cierre hermoso de lo que acabas de decir, Cita. Precioso. El amor es una inversión. Voy a invertir mucho. Muchas gracias. A todos un beso. Gracias. Chao. Chao.